Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer calcetines fáciles de tejer para cualquier talle, muy cómodos. Empezando por elástico 2×2, bajamos, aquí tejí diseño de triángulo atrás con punto Santa Clara, después va talón reforzado, bajamos y aquí en la parte de la suela tejí con el punto elástico 2×2. Eso nos permite que el calcetín calce bien, ¿no? Que se adapte bien al pie. Y bueno, aquí la terminación de la puntera. Utilicé color blanco y aquí agregué varios colores para la parte de punto elástico. Siempre quedan restos de lana que podemos utilizar para tejer calcetines. Este calcetín lo tejí para talle 39-40, pero vamos a hablar ahora también sobre cómo tejer para cualquier talle. Es muy fácil para adaptar, dependiendo con qué número de agujas incluso van a tejer y con qué grosor de lana. Empecé a tejer el segundo calcetín. Miren, estoy usando agujas número 2,75 de doble punta para tejer las medias, 2,75, y estoy utilizando los restos de lana que tengo. Es mix merino y acrílico 50 y 50. Estoy usando hilo puesto doble, lana puesta doble, así. Vamos a comparar el grosor de la hebra con el número de agujas para que tengan más o menos la idea. A ver, la aguja un poquito más gruesa que la hebra, el grosor. Tengo los restos de lana, tengo más, pero bueno, esta es la que estoy usando. Podemos combinar, por ejemplo, combinando estos dos colores, tejí el talón, ¿no? Acá las rayas, color gris. Bueno, eso lo vean ustedes. Mejor cuando tejemos calcetines agregar algún hilo de nylon, o vienen ya lanas justamente diseñadas para tejer calcetines, pero bueno, como tenemos restos siempre en casa, los estoy aprovechando. 50% merino y 50% acrílico, súper calentitos. También vamos a necesitar tijeras, agujas crochet para después esconder los restos de lana, aguja para coser, o aguja para coser, ¿para qué? Para después juntar aquí todos los puntos, más cómodo. Y qué más, hilos marcadores. Aquí me estoy olvidando de los marcadores de este tipo que vamos a necesitar para saber cómo tejer el talón y dónde termina y empieza la vuelta. Para saber cuántos puntos montar, si van a tejer para otro talle o con otro número de agujas, primero tejemos una muestra con el punto jersey. Y si no sabemos cómo se comporta lana después de tejer, es mejor lavarla y secarla sobre una superficie plana. Y después tomamos las medidas, cuántos puntos hay en 10 centímetros. Calculamos los puntos y de acuerdo a eso nosotros tomamos el contorno del pie en lugar más ancho. Aquí en este lugar tomamos el contorno, por ejemplo aquí 18 centímetros y medio, 19, y de acuerdo a eso, a ese contorno, sabemos cuántos puntos tenemos que montar, ¿no? Esa parte ya la expliqué y la mostré, y cómo montar los puntos y cómo hacer los cálculos, en dos videos donde también tejimos calcetines. Hoy, para no perder mucho tiempo, ya vamos a empezar desde esta parte. Aquí sobre las agujas tengo montados 48 puntos más un punto para unir el círculo, 49.
Montamos 49, unimos el círculo, sobre las agujas 48 puntos. Sobre cada aguja tengo 12 puntos. Eso estoy tejiendo para talle 38-40. Y con elástico 2×2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, tejí unos 6 centímetros. 6 porque aquí tejí elástico 2×2, 6 centímetros, y después tejí 2 vueltas con todos los puntos al derecho, con los puntos jersey. O sea, se entiende. Y aquí el cambio de color lo eligen ustedes. Se puede tejer con el mismo color o como más les gusta. O sea, tejí elástico 2×2, 2 vueltas con el punto al derecho, y ahora empezamos a tejer este triángulo para darle este diseño hermoso de atrás. Este marcador me indica dónde empieza y dónde termina la vuelta. Lo coloqué aquí después del primer punto para que no se me escape, ¿no? Pero sé que la vuelta empieza aquí. De este lado voy a empezar a tejer este triángulo. Este triángulo de atrás se teje sobre estas dos agujas. A ver, sobre estas dos agujas. Nosotros tejemos los puntos al derecho, después 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, puntos al derecho. Sigo completando toda la vuelta, y una vez que llego hasta aquí, de nuevo tejo al derecho, y en esta vuelta, en la segunda, voy a tejer 3 puntos al revés, 3 puntos al revés, y sigo con los puntos al derecho. Completo la vuelta, vuelvo, voy a tejer hasta aquí 4. Después ya voy a tener 3 puntos tejidos al revés, voy a agregar un punto más, ¿no? Se entiende que en cada vuelta sobre esta parte central trabajamos este triángulo, y cada vez agregamos un punto más al revés, un punto más, hasta que sobre las agujas tienen que quedar todos los puntos al revés, punto derecho. Aquí de este lado también un punto derecho y todos los puntos al revés. De esta forma queda este diseño. Si lo quieren omitir, lo pueden hacer, pueden tejer todos los puntos al derecho como más quieran, pero bueno, es un diseño lindo. Por eso vamos a ver cómo tejer un par de vueltas. Uy, perdón, tejo al derecho, punto derecho, paso el marcador, tejo con los puntos al derecho. Si ustedes tienen miedo a 5 agujas, no tengan miedo porque es bastante fácil. Miren cómo se colocan las agujas. Esta por detrás, esta por delante. Así. Súper cómodo tejer. No tengan miedo porque muchas veces me dicen que cuando ven estas 5 agujas se asustan. No, no, no. Prueben que es fácil. La verdad que... Bueno, aquí tengo 2 puntos. Estos 2 puntos voy a tejer al revés. Revés y revés. Paso sobre otra aguja. Esta aguja, ven, también está por detrás, esta por delante, es más cómodo. Los agarramos así, ahí, y voy a tejer ahora dos puntos, perdón, al revés, y sigo con los puntos al derecho hasta completar toda la vuelta. Nos vemos aquí. Completando la vuelta, miren, tejemos punto derecho, aquí donde tengo 2 puntos al revés, este punto también lo tejemos al revés, 2 puntos al revés, punto al revés lo estoy tomando por detrás porque esta parte sobresale. ¿Ven? Esta parte sobresale, lo tejo así. Paso sobre otra aguja.
y tejo también de este lado 3 puntos al revés. 1, 2 y un punto más, y sigo tejiendo con los puntos al derecho. De esta forma tejemos este diseño de triángulo. Empiezo a trabajar la parte del talón con el mismo color blanco. En mi caso voy a tejer una vuelta con los puntos al derecho y una vuelta con los puntos al revés. Voy a trabajar sobre estos 24 puntos. Estos puntos sobre estas agujas dejamos por ahora en suspenso. Entonces aquí, como empezamos, este punto lo tejo al derecho también, paso el marcador, los puntos al derecho, el último punto también lo tejemos al derecho, damos vuelta al tejido y voy a tejer con los puntos al revés. Primer punto del borde lo pasamos sin tejer, así, y voy a tejer una vuelta, 24 puntos con los puntos al revés, o sea, estos puntos y estos. Ahora empezamos a tejer la parte del talón con el punto reforzado, y esta hebra la dejo, no la voy a cortar porque después la vamos a necesitar para subir los puntos y seguir tejiendo color blanco. Para tejer el talón voy a usar esta hermosa combinación de dos colores. Por cierto, no me queda más, por ejemplo, de este color, por eso me viene bárbaro para usarlo en las medias. Hacemos así. Después voy a hacer el nudo, pero voy a dejar unos 15 centímetros de hebra, 10 centímetros, y primera vuelta se teje así. Primer punto lo tejemos al derecho, estamos incorporando color nuevo. El marcador nos indica dónde empieza y termina la vuelta, pero en este caso no lo necesito más. Lo necesitaba para hacer cambio de aquí de colores y para tejer, saber cuántas vueltas tejer, pero aquí, como vamos a tejer recto, ida y vuelta, no lo necesito. Entonces, primer punto del borde, aquí lo tejí al derecho, y ahora tejemos de la siguiente forma: paso un punto sin tejer la hebra atrás del tejido, un punto al derecho, de nuevo paso punto sin tejer, punto derecho. Fíjense de tomar los puntos, paso punto sin tejer, de tal forma para que el punto no sea punto cruzado. En este caso lo tejo por detrás porque esta parte del punto sobresale. Si lo tejemos por delante, lo explico así porque siempre me preguntan lo mismo. Aquí el punto se cruza y no es lo que queremos. Queremos punto bien derechito. O sea, primera vuelta tejemos así, punto derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer. Esta aguja la podemos no usarla, y porque vamos a tejer ida y vuelta, y me parece que es más cómodo, va a ser así: paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer. Así tejemos hasta finalizar de tejer esta parte. Son 20, estamos trabajando ahora sobre 24 puntos. Último punto del borde lo tejemos al revés. ¿Se entiende, no? Que estamos haciendo la parte del talón. Estas dos agujas, aquí hay 12 puntos y 12 es la parte de arriba, la dejamos por ahora sin usar. Y la vuelta del lado del revés tejemos con todos los puntos al revés, súper fácil, y queda talón reforzado.
Fíjense cómo tomar los puntos para que los puntos no sean punto cruzado. Aquí en este caso, ven, la parte del revés de este punto sobresale, por eso lo tejo por detrás, así. A ver, por detrás, aquí, punto por delante. Tejo así hasta finalizar la vuelta. Aquí podemos en este lugar hacer el nudo, o sea, unimos esta hebra de color blanco con esta cortita, hacemos el nudo, para que no se nos escape y para que sea cómodo de tejer, ¿no? Después obviamente estos restos de lana las esconden. Bueno, y así voy a tejer. Tejimos 2 vueltas. Vuelta número 3 se teje igual que la vuelta número 1. En este caso, primer punto del borde pasamos sin tejer, y aquí tejo igual, paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido, punto derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, derecho. Así, de esta forma queda esta parte más reforzada, ¿no? Voy a tejer ida y vuelta, en total 23 vueltas. Estamos tejiendo la número 3 y así en total 23 vueltas voy a tejer. Ahora vamos a tejer las disminuciones para formar esta parte del talón. En centímetros son 5 centímetros esta parte. Sobre la aguja tengo 24 puntos, con los marcadores separamos 9 puntos, 6 puntos entre los marcadores y de otro lado 9 puntos. Vamos a tejer primera vuelta con disminuciones, punto del borde pasamos sin tejer, voy a tejer 9 puntos al revés, hasta el marcador, pasamos el marcador y voy a tejer 3 puntos al revés, dos puntos juntos al revés, un punto al revés. Este marcador no lo necesito más. Damos vuelta al tejido, paso punto sin tejer, tejemos con los puntos al derecho hasta el marcador, 3 puntos voy a tejer al derecho, 3 puntos, voy a sacar este marcador, no lo necesitamos más, y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho y doy vuelta al tejido. Primer punto, paso sin tejer, tejemos con los puntos al revés, 3, 4, hasta este lugar, se ve donde tengo que tejer 2 puntos juntos. Aquí tejemos, o sea, este espacio grande entre los puntos, tejemos 2 puntos juntos al revés, un punto al revés, damos vuelta al tejido, paso punto sin tejer, voy a tejer con los puntos al derecho hasta, ¿ven? Hasta aquí se nota donde tejimos 2 puntos juntos.
voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho y damos vuelta el tejido. Primer punto del borde, este punto paso sin tejer, tejemos con los puntos ahora al revés, 3, 4, 5, 6 hasta este lugar donde tejo 2 puntos juntos al revés y un punto más al revés. Damos vuelta el tejido, paso punto sin tejer, tejemos con los puntos al derecho hasta aquí. ¿Ven? Se nota este lugar con los puntos al derecho y así tejemos hasta que sobre la aguja tienen que aquí, miren, aquí en este lugar 2 puntos juntos al derecho, un punto más al derecho y damos vuelta el tejido. Primer punto paso sin tejer, tejemos con los puntos al revés, 3, 5 hasta donde tengo que tejer 2 puntos juntos al revés, un punto más al revés, siguiente vuelta tejemos con los puntos al derecho, estoy tejiendo sobre el lado derecho del calcetín, derecho, aquí 2 puntos juntos al derecho, un punto más al derecho, damos vuelta, tejemos con los puntos al revés ahora, hasta este lugar, 2 puntos juntos al revés, un punto al revés, contamos cuántos puntos hay sobre la aguja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Damos vuelta el tejido y últimas disminuciones, punto paso sin tejer, aquí tengo 2 puntos, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho. En total sobre las agujas tenemos que tener 14 puntos. Vamos a ver si hace falta disminuir aquí más. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 14 puntos. Se ve así. Ahora tenemos que subir los puntos de un lado, de este lado y de este. Vamos a trabajar desde aquí, desde, como les dije antes, no cortar esta hebra. Voy a subir los puntos, tejemos, subimos los puntos y así completamos la vuelta. Empezamos a subir los puntos de un lado 12 puntos y de otro lado 12 puntos, 11 o 12 puntos tienen que haber. Aquí después, o sea, aquí pueden ser 11 puntos que subimos y cuando vamos a pasar a tejer aquí vamos a subir un punto más, después les muestro. Entonces subimos tomamos el punto por aquí, a ver, tenemos que empezar desde el principio sin perder ningún punto porque esta es la hebra, espero que la vean, esta, y tomamos, empezamos a subir 1, 2, 3, se ve, ¿no? Como estoy tomando el punto,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Después voy a tejer con los puntos al derecho y pasamos para otro lado. Aquí todos los puntos al derecho. Y sigo subiendo los puntos de otro lado. Aquí podemos hacer el nudo, como cortamos esta hebra, para que quede todo bien. Bueno, sigo, estoy trabajando sobre 4 agujas. Después vamos a acomodar bien los puntos para que quede bien. Miren, y sigo subiendo los puntos aquí de este lado también. Ahí subimos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aquí de este lado 12. Bien, ahora tenemos que juntar. Voy a mostrar cómo hacer aquí este paso. Nos fijamos bien esta parte. Miren, de este lado voy a subir un punto más, este de aquí. Esto no importa, un punto más, un punto menos, porque igual después vamos a realizar las disminuciones, pero tiene que quedar bien esta parte. Y miren, tengo este punto, voy a levantar esta parte de aquí del punto, lo colocamos sobre la aguja izquierda y lo voy a tejer al derecho, así. Sigo tejiendo con los puntos al derecho. Vamos a ver cómo queda. ¿Ven? Queda muy bien esta parte donde juntamos todos los puntos, no hay ningún hueco ni nada. Y vamos a ver cómo hacer lo mismo de este lado. Tengo muchos puntos sobre una aguja, pocos puntos sobre esta, por eso para seguir tejiendo voy a seguir tejiendo sobre esta aguja. Después vamos a acomodar bien los puntos cuando termino de completar esta vuelta. Tejemos con todos los puntos al derecho, aquí fácil. Vamos a ver cómo unir los puntos de este lado. Si sigo tejiendo así nomás, aquí queda esta parte fea, ¿ven? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero voy a subir sobre la aguja izquierda. Entre los puntos voy a sacar esta hebra así y la voy a subir sobre el punto, sobre la aguja izquierda, así de esta forma, retorcido. Voy a cruzarlo, ¿ven? Esta hebra que está entre los puntos. Después voy a buscar este punto, voy a subir, o sea, voy a buscar esta parte así y también la voy a subir sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos dos puntos juntos al derecho. Serían 2 puntos. A mí se me ocurrió hacerlo así de este lado y sigo tejiendo con los puntos al derecho. Bueno, si saben otra opción pueden usar, entonces por lo menos aquí no queda ni un hueco ni nada. ¿Ven? Después cuando se lava el calcetín no se va ni notar donde juntamos estos puntos. El siguiente paso que vamos a hacer es realizar las disminuciones aquí para que sobre las agujas de un lado y de otro lado, para que sobre las agujas nuevamente tienen que quedar
38 puntos. Y después vamos a seguir tejiendo en la parte del pie. Ahora quiero explicarles cómo realizar las disminuciones. Miren, colocamos todos los puntos sobre 4 agujas. No importa si hay menos o más puntos sobre la aguja. Lo importante es que el centro del talón, aquí nosotros podemos ver donde hicimos las disminuciones, el centro del talón queda aquí. Centro. ¿Ven? Entonces, una parte por un lado de los puntos y otra por otro lado. Este es el centro, aquí. Vamos a realizar las disminuciones de la siguiente forma. 5 puntos antes, 1, 2, 3, 4, 5 sobre esta aguja. Estos puntos se tejen al derecho y estos dos puntos tejemos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. De este lado hacemos lo mismo, 5 puntos al derecho y 2 puntos juntos, inclinados hacia la izquierda. Ahora voy a mostrar igual cómo se teje. Vamos a ver cómo tejer. Miren, vamos a tejer con los puntos al derecho, hasta que sobre la aguja izquierda tienen que quedar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un punto más al derecho. Y ahora tejo 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por delante, inclinados hacia la derecha. Y aquí tejo 5 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5. Paso sobre otra aguja. Voy a tejer aquí 5 puntos al derecho. Y tejemos disminución, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Primero voy a cambiar de esta forma la orientación de los puntos para que no quede cruzado aquí. Y tejemos, tomamos los puntos por detrás, 2 puntos juntos al derecho. Y voy a tejer después con todos los puntos al derecho. Aquí fíjense, cuando subimos los puntos, estos puntos recién subidos, si lo tejo al derecho así, aquí va a quedar espacio grande. Por eso en esta vuelta, después de subir los puntos, tejemos los puntos al derecho retorcido, o sea, derecho por detrás, para que quede mejor el calcetín. Es la única parte de un lado y de otro. Cuando subimos los puntos, la segunda vuelta la tejemos así, derecho retorcido. Nos queda bien prolijo. Y sigo tejiendo. No me acuerdo si lo hice de este lado, pero sepan que aquí los puntos tejen derecho retorcido. Sigo este punto también. Y ahora sigo con los puntos al derecho hasta, de nuevo, hasta el talón. Llegamos hasta el talón y las disminuciones, ¿cómo hacemos? En mi caso, yo lo hice en cada vuelta, o sea, cada vuelta disminución. Si van a tejer calcetín para un talle más grande, por ejemplo, talle 44, 45, me parece que es mejor hacer estas disminuciones en cada segunda vuelta. Todo depende de la anatomía del pie, así que aquí, por favor, fíjense cómo más quieran hacerlo. Yo lo hice en cada vuelta, aunque podemos hacerlo en cada segunda vuelta. A ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos que son intocables, digamos, y aquí ven, hicimos la disminución. La voy a hacer de nuevo. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, 5 puntos al derecho, otra parte del talón, estamos en el centro, voy a tejer 5 puntos al derecho,
y aquí 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Voy a cambiar la orientación de los puntos para que no quede punto cruzado. Así, 2 puntos juntos al derecho. Y sigo tejiendo con los puntos al derecho hasta aquí donde nuevamente voy a realizar la disminución. Y así tejemos realizando las disminuciones hasta que sobre las agujas tienen que quedar 48 puntos, la cantidad de puntos que montamos. Y así sería esta parte con disminuciones. Por eso les dije, fíjense cómo es la anatomía del pie. Si el pie es muy ancho, por ejemplo, tejemos para los hombres talla 45, 44, aquí podemos hacer en cada segunda vuelta, va a quedar un poco más grande esta parte, ¿no? Si no, lo hice en cada vuelta y queda así. Aquí es opcional. Y después tejemos la parte del pie. Bueno, terminé de realizar las disminuciones. Así se ve la parte del talón, súper cómodo, queda muy bien sobre el pie, miren así. Y ahora vamos a tejer recto, realizando punto elástico sobre la parte de la suela, aquí, y la parte de arriba voy a tejer con el punto jersey. Si quieren pueden tejer aquí algún diseño, alguna trenza o algo, pero para mí no hace falta porque si no va a ser muy cargado. Entonces la mitad tejemos con los puntos al derecho y otra mitad con punto elástico 2×2. Quiere decir que aquí voy a tejer, voy a tomar un punto más de aquí, voy a tejer 2 puntos revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Aquí 2 puntos al revés, ¿no? Después 2 puntos derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho y 2 revés, 1 y un punto de aquí. Después estos puntos tejemos al derecho, súper fácil. Tejemos todo recto en circular. ¿Hasta dónde? Hasta este lugar donde vamos a realizar las disminuciones, más o menos hasta aquí, ¿no? Tomamos el dedo hasta aquí y después realizamos las disminuciones para esta parte de la puntera. Tejemos recto. En mi caso voy a ver cuántos centímetros son. Eso depende del largo del pie, ¿no? En mi caso son, a ver, hasta la parte del talón, de la puntera, perdón, de aquí hasta aquí son 15 centímetros. Tejí recto el largo necesario y vamos a realizar ahora las disminuciones para formar la parte de la puntera. Las disminuciones hacemos por los costados, o sea, aquí está el calcetín de un lado y de otro. Sería, las disminuciones van aquí y aquí. O sea, si colocamos las agujas así, la parte de arriba, la parte de la suela, y vamos a ver cómo disminuir los puntos por los costados. ¿Se entiende, no? En total voy a tejer 13 vueltas que pertenecen a la parte del talón. 13 vueltas aquí, realizando las disminuciones primero en cada segunda vuelta y después en cada vuelta. En cada segunda vuelta voy a hacer 3 disminuciones y después disminuimos los puntos en cada vuelta. Voy a mostrar cómo. Estos 2 puntos voy a tejerlos al revés y voy a disminuir antes y después. Miren, voy a tejer vuelta revés, perdón, punto revés, y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso voy a cambiar la orientación de los puntos y voy a tejer 2 puntos juntos. Tomamos los puntos por detrás, sigo tejiendo con los puntos al derecho
tejo estos puntos al derecho y estos de aquí y hasta llegar a los 3 puntos. 3 puntos antes voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, un punto revés y pasamos sobre otra aguja, punto revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Voy a cambiar la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Aquí elástico ya voy a pasar sobre todos los puntos al derecho, no voy a tejer aquí punto elástico, sino voy a tejer con todos los puntos al derecho. A ver, esta aguja molesta. Sigo con los puntos al derecho. Esta es la parte de la suela. Y antes de llegar al finalizar de tejer los puntos de esta aguja, voy a dejar 3 puntos para hacer disminuciones. Miren, 3 puntos. ¿Ven? Sobre la aguja tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho, punto revés. Tejimos una vuelta con disminuciones, una vuelta completa. Ahora la siguiente vuelta va sin disminuciones. Simplemente aquí estos 2 puntos al revés los sigo tejiendo al revés por los costados y los demás puntos tejemos al derecho sin disminuciones. El ritmo de las de disminuciones ya les dije, ¿no? Ustedes también pueden ir tejiendo y probando, porque como tenemos, cada pie es diferente, entonces por ahí van a tener otro ritmo de disminuciones. Por ahí van a tener que hacer disminuciones en cada vuelta o en cada segunda vuelta 5 veces. Eso no depende de... Mejor colocar aquí el marcador para no perdernos en qué vuelta, a ver, donde empezamos a realizar las disminuciones. Mejor colocar un marcador, así de esta forma no nos vamos a perder, porque si no, aquí en este lugar empezamos las disminuciones. Bueno, esta vuelta tejo sin disminuir y otra vuelta con disminuciones y me va a quedar así de esta forma. Sobre cada aguja quedan 4 puntos. Después de hacer las disminuciones cortamos la hebra unos 25 centímetros dejé y pasamos todos los puntos sobre la aguja para poder cerrar. Serían 8 puntos en total los que quedaron después de las disminuciones. Bueno, cerramos todo. Por las dudas, aquí en este lugar nos fijamos bien, así, y voy a pasar de nuevo una vez más así la aguja. A ver si se ve. Y después la pasamos por otro lado, por el lado del revés, y nada más que eso. La pasamos ahí por adentro y nada más que eso. A ver, ¿sí? De este lado. Aquí obviamente después escondemos todos los hilos y todo, ajustamos bien. Bueno, eso ya lo saben hacer. No voy a enseñar 1000 veces lo mismo, ya esto lo aprendieron. Bueno, corazones, miren, tejimos estos calcetines fáciles, hermosos. Así se ve esta parte del talón.
súper cómodos, anatómicos. Espero que les guste el tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. No se olviden de suscribirse a mis redes sociales, a Telegram, a Instagram, a Facebook. Dejo todos los links en la descripción. Ahora sí, chao chao.